Buenos días. A continuación se expondrá el trabajo sobre régimen y sistema político, perteneciente a Omaira Patricia Díaz Gómez. El trabajo tiene como objetivo exponer los conceptos de régimen y sistema político, teniendo en cuenta pues el debate que se da entre estas dos definiciones. Adicional a eso, pues también se quiere conocer sus características y tipologías principales. Para tener un concepto más amplio de estas dos definiciones, es importante también tener claro lo que es el concepto de Estado. Se conoce como régimen político a aquello que caracteriza la forma de acceso al pico más alto del poder de decisión que pueda llegar a tener un país. Por lo general, el régimen político define distintas formas gubernamentales que van a proporcionar componentes y factores propios, que a su vez exponen formas generales del ordenamiento de la vida política en una sociedad. Y como sistema político lo podemos definir como el conjunto de sociedades políticas que se encuentran en pro de ejecutar las funciones de incorporación y conformación que se llevan a cabo en el interior de una sociedad. Por lo general, el sistema político se rige por un elemento normativo. Este elemento normativo está compuesto por un conjunto de normas jurídicas, políticas y morales que tienden a regir las relaciones entre los distintos elementos orgánicos de un sistema político. El elemento normativo que regula las relaciones en las diferentes clases y grupos sociales de un sistema político es el derecho. Como se indicó inicialmente, para poder completar la definición de estos conceptos es necesario conocer lo que significa Estado. Actualmente, el concepto de Estado tiende a aparecer como un elemento fundamental de un sistema social en base de lo económico y lo político. Unifica la sociedad y manifiesta en sus adentros las discordancias y enfrentamientos provenientes de las diferentes condiciones institucionales y de la relación de poderes entre las mismas. Según el autor Max Weber, el Estado se puede comprender en función de un modelo ideal de la organización global y se puede definir en dos tipos. Primero, el de carácter histórico, que es el que hace referencia al Estado moderno y Estado liberal. Según este modelo, las formas de Estado se clasifican de acuerdo al periodo en la historia en las que se han ejecutado. Y como segundo, tenemos el carácter contemporáneo, que se refiere al Estado democrático, Estado autoritario y socialista. Este tipo de Estado se caracteriza por tener cuatro elementos básicos que son poseer gobierno, tener un pueblo, ostentar territorio y estar reglamentado con base en un Estado de Derecho que lo certifique y que base su división en tres poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A continuación, para complementar nuestras definiciones, vamos a conocer los diferentes tipos de régimen y sistemas políticos. Inicialmente, en la parte de régimen tenemos lo que es el régimen parlamentario. Según el autor Sartori, el parlamentarismo debe su nombre a la soberanía del Parlamento sobre el gobierno, es decir, que el poder se comparte, ya que el gobierno requiere del apoyo del Parlamento para la integración de un gabinete y así poder apoyar las políticas públicas y evitar destitución de miembros del gobierno. Otro tipo de régimen es el presidencialismo. El jefe de Estado en este tipo de régimen debe ser electo popularmente de manera directa o casi directa. También tiene como característica que se deriva del hecho de que el gobierno o el propio ejecutivo no puede ser designado o desbancado por un voto legislativo. Y como tercer criterio, el presidencialismo tiene lo que es el presidente, el cual tiene la potestad de nombrar su equipo de miembros colaboradores ministeriales y este no es responsable ante el Congreso. También tenemos otro tipo de régimen que es la partidocracia y este define la presencia decisoria que tienen los partidos en la vida política. Hace referencia al gobierno, el poder o a la influencia de los partidos. Tipos de sistemas. Tenemos la democracia.
Es el tipo del sistema con el cual los ciudadanos gobiernan directa o indirectamente. El término democracia significa gobierno del pueblo y las personas pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a democracia directa se trata. También está la monarquía. La monarquía es un sistema político en el que el poder reside en una sola familia que gobierna de una generación a la siguiente. El poder que disfruta la familia es la autoridad tradicional y muchos monarcas inspiran respeto porque sus súbditos les otorgan este tipo de autoridad. Finalmente tenemos lo que es el autoritarismo y totalitarismo, los cuales son sistemas políticos no democráticos dirigidos por un individuo o un grupo de individuos que no son elegidos libremente por sus poblaciones y que a menudo ejercen un poder arbitrario. Como conclusiones en este trabajo, se ha intentado establecer lo que es una integración conceptual de lo aprendido sobre los conceptos de régimen y sistema político. Sin embargo, pues son dos conceptos que, aunque presentan similitudes, tienden a ser diferentes. Pese a esto, son conceptos que podemos utilizar para el análisis del funcionamiento de un gobierno. Cada concepto tiende a aportar útiles elementos para la comprensión de cómo funciona tanto un régimen como un sistema político, y a pesar de de las diversas tipologías que comprenden los conceptos de régimen y sistema político, es de importancia resaltar y concluir que ambos se encuentran en la búsqueda de su perfeccionamiento, para hacer de esta manera elementos que por excelencia funcionan en manos del Estado para la dirección política de una sociedad. Algunas de las referencias que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias.